Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes nos están siguiendo en la transmisión vía Letras UC. También darle la bienvenida a esta cuarta jornada, ¿no?, de Congreso de Narcotransmisiones Globales. Tenemos grandes invitados que vienen de varios lados, ¿no? Y vamos a tener la mesa, ¿no?, que se llama, denominada El Narco en lo Cono Sur, ¿no? Participan entonces Eduardo Mora, que él es de City University of New York. Contamos con la presencia de Bastián García, Luis Gutiérrez y Richard Rojas, ellos son de la UFRO. También tenemos la participación hoy de Mario González, de la Universidad Central de Chile, y finalmente, pero no menos importante por supuesto, Alejandro Seufer, University of Toronto, que hoy en día también va a presentarnos y va a estar conversando con nosotros. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No hay ningún problema de audio? ¿Sí? Ok. Sigamos entonces con la primera pregunta para dar inicio a esta conversación, ¿no? Primero que todo, igual, bienvenido, espero que esto sea una muy buena conversación. La primera pregunta entonces es, ¿cómo llega la narcocultura al Cono Sur? ¿Tiene los mismos elementos que la narcocultura en México o Colombia? ¿Hay elementos propios de la región? Doy la palabra a, un segundito, Eduardo Mora. Eduardo Mora, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para responder a esa pregunta, quisiera partir diciendo que creo yo, al menos, que la narcocultura llegaría a Chile como un elemento comercial, es decir, como un producto de consumo, ah, eh, a partir del interés global por los acontecimientos que ocurrían décadas atrás en Colombia y que ocurren hoy en día en México. Se genera un mercado y se incorporan ciertos elementos a la literatura que de alguna forma podrían ser caracterizados como narcoliteratura o como narcocultura, o productos culturales en general, audiovisuales, etcétera, que tratan que creo yo que finalmente lo que hacen es llevar a cabo una simulación de la simulación, ¿no? Es decir, a partir de elementos prestados, ciertas prácticas apropiativas de las reproducciones de los productos culturales colombianos y mexicanos, que a su vez están haciendo una simulación de la verdad. En Chile se haría una simulación de la simulación, ¿no? Tomando estos elementos prestados se genera una literatura que muchas veces no se condice con la realidad, que muchas veces intenta reproducir más bien elementos extranjeros, elementos que se aceptan, ¿no? que vienen a partir de ciertos discursos hegemónicos que se han permeado en las culturas mexicanas y colombianas. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras. Ahora pasamos a la respuesta de Bastián García. Muy buenas tardes, Bastián. Hola, ¿me escucho? Sí. Sí, súper. Esta pregunta yo la encuentro súper buena porque la encuentro harto discutible, por eso que dice de cómo llega la narcocultura al Cono Sur. Yo pienso que la narcocultura puede verse de dos dimensiones diferentes. Una que es, primero, la narcocultura como realmente la cultura alrededor del narcotráfico y todos los elementos que pasan ahí en los territorios donde hay narcotráfico. Y por otro lado, como este producto cultural, esta cosa mediática, esto que vemos en las series, en las películas y en los libros. Y que entendiéndolo de esas dos formas diferentes, creo que se puede ver dos maneras en que pasa. De una forma surge la narcocultura aquí, si es que la consideramos como esta cultura alrededor del narcotráfico, y surgiría porque hay narcotráfico, porque es un hecho del mundo y alrededor de esto está la cultura de un territorio y se mezcla y está una narcocultura. Pero de otra forma, de esta forma, de este producto cultural del que hablamos, llega desde el cono norte, ¿no es cierto? Porque por las películas y por las series y por los libros, y ahí yo encuentro interesante que obviamente los elementos no son los mismos del cono norte y del cono sur, porque los elementos culturales no son los mismos. De hecho, el afiche de este congreso yo lo encuentro genial, aparte de que es un muy buen trabajo de collage. Es muy brígido verlo porque uno lo mira y solo ve elementos de México.
por ejemplo. Y uno dice, yo si no supiera que se trata de narcocultura, entendería que se trata de acerca de México. Entonces, al final, los elementos de la narcocultura terminan siendo los elementos de un cierto territorio en donde se da la narcocultura, o donde se da el narcotráfico. Aquí, por ejemplo, no sé, si vemos la diferencia, yo creo que una figura principal sería el fútbol, quizás en Chile. El fútbol, los equipos de fútbol, las barras bravas, son diferentes a las que hay quizás en Colombia o México. Otros elementos culturales como la figura de los dictadores, que cada país de Latinoamérica tiene un dictador diferente. Y esas son cosas que van mutando, pero al mismo tiempo son lo mismo. Ahora, este elemento, la narcocultura mediática acá llega porque, no sé si morbo, pero a la gente le gusta ver estas cosas y no creo que las vea cuando la gente ve estas películas o series, no las ve por un sentido como de reflexión. Yo, la gente que conozco que ve la serie de narcos, fantasean un poco, que quizás ellos son ellos, así. Yo creo que eso es algo que pasa. El neoliberalismo creo también que es un elemento propio de Chile. Chile está como orgulloso del trauma del neoliberalismo, entonces siempre lo toca. Y eso no es algo malo lo que estoy diciendo, sino que siento que eso pasa harto. Eso creo que, lo de las dos dimensiones creo que es lo más importante de esta pregunta para mí. De una narcocultura como cultura y una narcocultura como producción. Eso, más que nada. Muchas gracias, Bastián. Ahora las palabras de Luis. Ya. Hola. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que todo tiene que ver con cómo se conforma de cierta manera la cultura y cómo se va apropiando de ciertas cosas que suceden en la realidad. Entonces, en primera instancia, yo creo que hay que tener en cuenta la llegada del narcotráfico y la llegada de la droga a nuestro país. A través de la frontera, ¿no es cierto? El otro día creo que veía una de las conversaciones que tenían en este mismo conversatorio de un escritor que escribía sobre la frontera con Perú y Bolivia, por ejemplo, donde hay tráfico de droga. Bueno, nuestra causa geográfica también es muy distinta a cómo se da la narcocultura, por ejemplo, en México o en Colombia, porque nuestra geografía es muy distinta a esos países. En el norte, por ejemplo, tenemos este paisaje tan accidentado que de cierta manera igual permite que ocurra una cierta ocultación de todo lo que ocurre dentro del mundo narco. Porque en Chile, de cierta manera, existe una narcocultura, quizá en desarrollo, en una etapa primaria, pero no está tan desarrollada como en México o como en Colombia por el tema de la guerra contra la droga. En Chile, si bien hay una persecución, ¿no es cierto?, al narcotráfico, no se ve reflejada como en lo que uno puede ver en Colombia o lo que uno puede ver en México, ¿no es cierto? De hecho, uno de los signos que nos caracteriza, por ejemplo, ahora, en la actualidad más moderna, es que se liga incluso a las instituciones de violencia institucional con el tráfico de droga o con el consumo, que también es algo importante dentro de lo que tiene que ver con la narcocultura, el consumo. Aquí en Chile yo pienso que el consumo de lo narco es algo que recién está entrando, porque también es algo que en Chile es caro. Yo el otro día hablaba con un amigo que es mexicano y él me decía que allá es muy barato comprar droga. Aquí de cierta manera es caro. Entonces, hay personas que se dedican a robar para consumir. Entonces, de cierta manera, nuestra delincuencia se basa más en el ladrón que en el narcotraficante. Dentro de las poblaciones, dentro de los lugares, ¿no es cierto?, que son periféricos a esta cultura más centrada que tenemos en Chile, se ve mucho eso. El tema del ladrón como alguien de más prestigio que el narcotraficante. Entonces, de cierta manera, esas son las cosas que tenemos diferentes. Bueno, ¿y cómo entra la cultura del narcotráfico aquí en Chile? Bueno, hay varios registros que vienen, ¿no es cierto?, que acusan a la dictadura, que también en el tiempo de la UP entraron varios narcotraficantes, y se generó este nexo con estos países y se empezó a traficar aquí en Chile y se empezó a consumir.
Pero la producción es otra cosa. Y eso es también algo que nos separa de estos dos países. Y eso sería por lo menos mi respuesta ahora. Muchas gracias, Luis. Ahora Richard Rojas. Hola a todos y a todas. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que hay ciertas lógicas dentro de las poblaciones. Por ejemplo, el año 2018, en diciembre del 2018, se rompieron los muros que separaban a la legua de emergencia del resto de la ciudad. Esto yo creo que tiene un gran poder simbólico porque estos muros representan de alguna manera la construcción que se tiene de las poblaciones como una especie de barbarie, y a partir de esto hay una segregación hacia las poblaciones. Entonces, creo que si hay una narcocultura dentro de las poblaciones, creo que hay una especie de etos donde la gente que pertenece a la comunidad tiene ciertos rituales, como por ejemplo, cuando muere algún delincuente o narco, ahí podemos ver elementos de una narcocultura porque hay ciertos rituales que caracterizan al mundo delictual. En cuanto a la llegada de la narcocultura, creo que tiene creo que eso se está viendo, se está manifestando ahora con ciertos artistas actuales. Por ejemplo, el caso de cantantes como Pablo Chile o Byron Fire. Creo que representan un elemento importante. Y la influencia de esto creo que básicamente es un híbrido porque hay una influencia estadounidense del trap o de las temáticas que abordaba el reggaetón antiguamente, donde quisiera destacar una canción de Don Omar que se llama Bandolero, donde en esta canción se hace una especie de construcción de un héroe narco o delincuente, porque la lógica de esta canción trata sobre que el delincuente es víctima de la sociedad y que sus crímenes se ven justificados porque la gente que ostenta el poder político comete crímenes peores. Entonces esto lo podemos ver reflejado en la música actual, donde de alguna manera se concibe el narcotráfico, la delincuencia como un trabajo más para salir de la pobreza y saborear los placeres que ofrece el capitalismo. Bueno, yo creo que si hay influencia mexicana o no. Bastián, creo que te nos pegaste un poquito. Bueno, pasaremos a la al siguiente invitado mientras tanto, mientras Bastián se puede reconectar. Entonces tenemos a ay, no lo encuentro tampoco, no está don Mario, no, Andrés Aravena, ¿no? Bueno, pasemos mientras tanto entonces a Alejandro Soifer. Acá estoy. Mario González entonces primero, disculpen, en el orden vamos así. Mario González. No hay problema, es que había apagado el micrófono y la cámara para que se mejore la transmisión. Muchas ¿Se gracias. escucha? Sí, muy bien. Bueno, yo voy a ser más bien sucinto porque igual el tema es para hablar de mucho tiempo. Entonces yo lo que quiero hablar un poco, que la pregunta yo la descompondría un tanto por un lado por el territorio, ¿cierto? Y por otro lado, qué es lo que es el cuerpo. Y en ambos suceden cosas similares. El cuerpo y el territorio se van de alguna forma transformando, van mutando, se van migrando. Y eso, lo importante yo creo que responder aquí, yo me doy cuenta que hay se debería, digamos, poner en valor las cosas que nos interesan como país y como cultura. Entonces, es importante descolonizar también los saberes.
y eso también genera una nueva perspectiva de la respuesta de esta pregunta. Porque aquí tengo justamente una tableta alucinógena usada por los pueblos del norte de Chile. O sea, de alguna forma, la cultura, la narcocultura, por así llamarlo, desprejuiciada, ¿cierto? De lo que es hoy en día, lo que significa y toda la carga simbólica que tiene el narcotráfico. Sin embargo, nuestro país es, de alguna forma, por mis investigaciones, uno de los países donde se transó más narcóticos en la historia de la humanidad, por tener un sector privilegiado en el norte donde confluían caravanas, ¿cierto?, de intercambio entre países limítrofes que eran tanto Perú, Bolivia, Colombia, ¿cierto?, Argentina, Brasil, y se transformó ahí en una especie de oasis. De hecho se llama Oasis de San Pedro. Entonces, mi pregunta es, o sea, mi respuesta va más bien que la llegada de la narcocultura en realidad es, en una primera instancia, luego la llegada de los españoles, esta narcocultura se desapareció o la intentaron hacer desaparecer. Y durante todo este tiempo que hemos tenido de colonización, ¿cierto?, ha habido una especie de invisibilizar estas culturas que justamente utilizaban alucinógenos, drogas como parte de su cultura, ¿cierto? Y estamos en un momento en que estamos volviendo a esta tribalización. De alguna forma estamos volviendo a ser una tribu que necesita de estos elementos para formar la cultura que era. Nos estamos descolonizando de alguna forma. Estas fronteras simbólicas que nos han impuesto están de alguna forma descapándose, y esto va generando este tipo de culturas que van emergiendo, ¿cierto?, de lo profundo de nosotros. Y, por ejemplo, en Chile tenemos una cultura anterior a la llegada de los españoles. Aquí en la zona central, desde el 600 a.C., 600 después de Cristo, imagínate, la cultura vato, que también se relaciona un poco con esto de lo mexicano, de los vatos, ¿cierto? Aquí teníamos un complejo cultural llamado los vatos, y ellos justamente utilizaban muchos alucinógenos, y curiosamente en pipitas con forma de té, que son las mismas que están usando los jóvenes ahora. O el uso de tembetas, que era una especie de... se hacían un hoyo en el labio inferior para ponerse un adorno. O la expansión de oreja. Cosas, si uno se da cuenta, son cosas que están como de nuevo apareciendo en el continente. Eso más o menos es lo que quería acotar. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta inicial. Ahora pasamos a Alejandro Soifer, esperando también a que Richard, ¿no?, se reconecte, pueda volver a la conexión. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar un poquito de lo que sucede en Argentina, y ese me parece un caso un poco distinto de lo que estuve escuchando las presentaciones hasta ahora, ¿no? En Argentina creo que el tema del narcotráfico siempre se asoció con cuestiones políticas, y se ha utilizado como una herramienta política, y se sigue utilizando, ¿no? Como un ataque a partidos opositores. Fue muy famoso, por ejemplo, en el año 2012, un diputado se refirió a una escena, a una situación que estaba sucediendo en la ciudad de Rosario, que es, podría decirse, el epicentro de lo que está el problema del narcotráfico en la Argentina. En ese momento lo gobernaba el Partido Socialista a Rosario. Entonces el diputado dijo, bueno, he leído acerca de socialismo utópico, socialismo científico, nunca había escuchado hablar del narcosocialismo, ¿no? Me parece que en ese ataque se puede un poco pensar de qué manera se plantea este tema en la Argentina. De hecho, luego de cuando asumió el gobierno previo al que está actualmente, el tema del narcotráfico también fue uno de los pilares de la acción política del partido Cambiemos, ¿no? Se planteó como una especie de... se intentó imponer una guerra al narco de alguna manera similar en algunos aspectos a lo que se ha visto en México. No llegó al nivel de violencia, por suerte, pero sí es cierto que
se planteó como una agenda política respecto a un problema que en Argentina obviamente no, como también escuchaba recién, no tiene la misma magnitud que lo que se puede pensar en países de producción y tráfico más asentados como Colombia o México, ¿no? Argentina es un país de tránsito, no produce prácticamente drogas, y tampoco es un problema tan extendido, si bien es cierto que ha habido en los últimos tiempos una cierta violencia relacionada con el narcotráfico y en particular con la producción de precursores químicos para la producción de drogas ilícitas que se exportan a estos precursores a México, ¿no? Estoy hablando de la efedrina en particular, y hubo ciertos casos resonantes que han cautivado la opinión pública. Entonces, en ese sentido, esta cuestión que, como decía, política, que siempre se ha utilizado el narcotráfico como una herramienta de ataque político, también ha ocurrido durante los años 90, muy famosa una canción que se llamaba Señor Cobranza, en la cual decía son todos narcos, hablando de la clase política, justamente, ¿no? Entonces yo creo que aprovechando un poco esta espectacularidad que se vio con ciertos casos relacionados con el tráfico de efedrina, se produjo una mayor estigmatización de clases populares, una excusa para poder encarcelar y controlar la protesta social en un momento en el cual se intentó una nueva profundización de políticas neoliberales en la Argentina, y que eso obviamente atrajo malestar social y protesta. Entonces yo creo que en ese sentido se intentó impulsar esa agenda muy específicamente durante el gobierno anterior. En la actualidad persiste en un punto, no tanto, pero yo creo que tiene que ver con esta cuestión, y lo cual es un poco peculiar, ¿no? Porque no se observa de vuelta los mismos niveles de violencia o de control territorial, si se quiere, por parte de bandas, etc., ¿no? Entonces hay una exageración de una problemática real para ajustarla a la necesidad política de contrarrestar la protesta social. Por lo menos eso es lo que yo observo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y a la respuesta de todos. Pasamos ahora a la segunda pregunta, ya que son harto y queda poquito, o sea, el tiempo se nos va a hacer corto, digamos, a toda la conversación que podemos tener aquí. Pasamos a la pregunta número 2, entonces. ¿Cuál es el rol del imaginario del autor, digamos, en las creaciones literarias en el Cono Sur? ¿Cuál es el rol del autor, digamos, en estas creaciones literarias que tienen que ver con lo narco? Partimos entonces con la respuesta de Eduardo Mora. Sí, bueno, creo que todas las respuestas hasta ahora han estado muy interesantes, muy enriquecedoras. Quisiera partir diciendo primero que todo que creo yo al menos que el sentido o el imaginario del autor, respondiendo a la pregunta, sería fundamental, al menos en la literatura o la narcoliteratura chilena, o las creaciones literarias al menos chilenas, en su contexto, en el contexto mayor del Cono Sur, porque finalmente el autor termina por reproducir ciertos mensajes, ¿no? ciertos discursos, ciertos préstamos culturales, ¿no? Que a su misma vez son elementos que pueden entrar en un conflicto, que uno podría criticar también, ¿no? Y quisiera también, creo que es interesante hacer una diferencia entre la cultura relacionada al narcotráfico, al consumo de drogas, con la persecución de esta, ¿no? Con la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Creo que hay diferencias que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Primero que todo está, claro, siempre ha habido una cultura alrededor del consumo de drogas en Chile, ¿no? Y que ha cambiado a través del tiempo. Los sujetos relacionados con esta también han sido percibidos de manera distinta, ¿no? Antes de la dictadura, durante la dictadura, ¿no? Y luego
en los años de la transición democrática, generalmente el sujeto relacionado al consumo y al tráfico de drogas ha sido un sujeto que mayoritariamente marginal, ¿no? Un sujeto que está marginado por la sociedad, un sujeto que está fuera de los márgenes de la ciudad. Y que por lo tanto no tiene ningún tipo de participación que sea relevante en la vida cotidiana, ¿no? Es un sujeto que no causa daño y que tiene mucho que ver con el avance y con el estado del proyecto neoliberal en Chile y en su diferenciación con el proyecto neoliberal en América en general, en México, por ejemplo. Podemos entender, o al menos lo entiendo yo así, que en México el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, es de alguna forma una herramienta que permite desmantelar el proyecto industrial nacional mexicano, ¿no? No hay un trauma que permita al proyecto neoliberal hacer eso. También ha permitido la militarización que se ha venido luego de esto, ha permitido la persecución, asesinato de diferentes líderes ambientalistas, etc. Y por lo tanto, un gran avance de proyectos extractivistas en el norte de México, en estados ricos con recursos naturales, etc. En Chile no es así, no es necesario. En Chile, en la década de los 90, durante la transición democrática, era necesario reproducir o presentar la idea de un Estado que funcionaba, ¿no? Por lo tanto, el narcotráfico, el sujeto traficante, son sujetos que se relacionan con el caos, con el fracaso, y no se quieren, ¿no? Y de la única forma que se utilizan es para de alguna forma detener avances de sujetos que se ven como no deseables, ¿no? Que están en contra de este proyecto, de esta necesidad de un avance, ¿no? Entonces, claro, para mí es fundamental el rol del imaginario del autor, porque finalmente lo que está haciendo es de alguna forma tomar prestados ciertos elementos, apropiarse de otros y reproducir, indiferente de la realidad que podemos entender en torno al consumo de drogas y el tráfico de drogas en Chile, una realidad que de pronto termina por permearse en nosotros, ¿no? Y que de alguna forma cuando leemos decimos, bueno, claro, debe ser cierto, ¿no? Algo de cierto debe haber en eso. Muy a pesar de que de pronto eso sea simplemente una simulación de otra simulación. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias por tu respuesta, Eduardo. Ahora pasamos a la respuesta de Bastián. Hola. Yo creo, escuchando también lo de las mesas anteriores y escuchando aquel encuentro que fue antes del Congreso, que me he dado cuenta que quienes escriben narcoliteratura han tenido algún acercamiento con el narcotráfico, alguna especie de acercamiento, ya sea porque quizás crecieron en un barrio donde lo veían, o algún trabajo periodístico los lleva a acercarse al narcotráfico. Y yo creo que algo que me fijé de lo que hablaban es que, por ejemplo, Paula Castiglioni, ella dice que ella basa a la protagonista de su novela en una persona real que ella entrevistó. Y le da una historia y cambia ciertos elementos y crea un personaje a partir de eso. También Simón Soto habla de la historia de la infancia del cabro Cabrera. Eso también yo creo que es importante la manera en cómo al final el autor, yo creo que históricamente, desde siempre, los narradores han sido ladrones de historias de verdad. Eso hay gente que lo ve negativamente, yo no pienso que sea tan negativo, pero sucede eso, hay un robo a veces del dolor, un robo de situaciones que el autor solo escribe y no conoce. Pero ¿qué pasa? Entonces el autor tiene ese rol de completar aquello que desconoce. Porque yo creo que uno puede saber ciertas cosas, uno desde un rol periodístico, desde un acercamiento personal, hay cosas que se pueden saber, pero cosas que no. Yo creo que ahí el autor tiene que completar con el imaginario que tiene quizás de producciones internacionales, cosas que ya ha visto en películas quizás, y eso tomarlo y llevarlo a su realidad, a lo que sí conoce. Yo creo que esa mezcla es interesante. Cómo uno se imagina la historia de un capo narco muy famoso
y trae esa historia a Chile, donde eso ya no pasa, donde no hay un capo así gigante. Eso yo creo que es tomar estos elementos que se conocen y llevarlo al cono sur, mezclándolo con lo que sí se conoce. Eso yo creo que es el rol imaginario del autor, hacer esa mezcla. Muchísimas gracias, Bastián, por tu respuesta. Ahora pasamos a la respuesta de Luis Gutiérrez. Perdón. Ya. En tema del autor, ¿no es cierto?, de creaciones literarias, teniendo en cuenta este tema de la narcocultura, yo me voy a referir un poco quizás a estos autores que son desconocidos, ¿no es cierto?, que son estos autores que escriben muchas veces y mandan a revistas literarias, o no son conocidos porque no son publicados, porque finalmente muchos de ellos dejan de escribir. También algunos escritores que salen de los registros de talleres en las cárceles, ¿ya? Y este imaginario de este tipo de autor en general es de un personaje que está comprometido con este mundo o que tiene consecuencias de ese mundo, del mundo del narcotráfico. Es un personaje que de cierta manera en su imaginario plasma el dolor, porque en general este dolor que se crea dentro de este contexto es permeable a los sentimientos de un autor, ¿ya? Independientemente si es un autor de una literatura, ¿no es cierto?, más prolija, más trabajada, o incluso de una novela, porque una novela igual requiere de mucho trabajo, ¿ya? A veces hay más cuentos, poemas acerca de este tema que novelas que muchas veces nosotros no conocemos, ¿ya? Estos cuentos y estos poemas porque no son publicados, como decía, son cosas que son de talleres literarios, de muchas veces trabajos de escuela incluso. Yo hablando de mi propio contexto, muchas veces trabajé en un colegio donde había una gran cantidad de estudiantes que tenían problemas dentro de su núcleo familiar y de su núcleo, ¿no es cierto?, social, y ellos eran parte muchas veces de esta narcocultura, y cuando tenían que escribir alguna producción literaria, en general se basaba en eso, en perder a su amigo que lo habían asesinado, en perder a su tío, por ejemplo, a su primo, algún familiar, cualquiera que sea, de haber estado en la cárcel siendo aún jóvenes, de haber estado en el Sename. Entonces, yo pienso que el imaginario, el rol de este imaginario, muchas veces es transmitir ese dolor. Y pienso que eso es algo importante dentro de la literatura, quizá de una literatura no tan conocida, pero de una literatura que si se llega a conocer, llega a ser una gran fuente de inspiración también para estas novelas que sí van a ser publicadas, que se van a nutrir también de esto. Así que además de esta búsqueda extranjera, ¿no es cierto?, de la que hablaba Bastián, también puede haber una búsqueda interna en nuestro país, ¿ya? De estas producciones que quizás no van a ser publicadas en ningún momento o se van a quedar ahí en un trabajo de escuela, pero que tienen de cierta manera una importancia dentro de lo que es la literatura, que es dejar registro de la interioridad del ser. Y eso sería mi respuesta. Muy buena respuesta, Luis, muchas gracias. Bueno, Richard, perdón, se nos cayó, no ha podido volver todavía, ojalá pueda conectarse antes de que termine, por lo mismo le damos la palabra a Mario González. Ok, ahí se me escucha. Perfecto. Bueno, yo de literatura realmente no he leído mucho sobre literatura relacionada, así que digamos, en lo que tiene que ver con las creaciones literarias, ¿cierto?, de acá del Cono Sur. Pero sin embargo, en las investigaciones que he hecho con respecto a la narcocultura, ¿cierto?, y la narcoestética, justamente me topé con literatura o con reseñas de literatura que tenían que ver con este asunto de cómo nosotros nos imaginamos, ¿cierto?, cómo es el imaginario de esta narcocultura y cómo este es representado, ¿cierto?, estos libros en esta novela. Y me llama la atención que que hay, bueno, yo sigo con esta cosa de vuelvo muy atrás, pero al final me centro en lo de ahora. Ver cómo también los españoles escribieron sobre las prácticas de la narcocultura en tiempos de precolombino.
Y llama la atención porque hay también un imaginario que se va creando, un imaginario que está muy permeado por la iglesia, ¿cierto? Demonizando un poco este asunto de la narcocultura en esa época. Y yo un poco eso también encuentro que en las narrativas actuales también de alguna forma persiste. De alguna forma tenemos esta cosa como decía también hay una de las respuestas que están dando, robando un poco, robando la evidencia de otro, por un lado, ¿cierto? Porque estar en la narcocultura es otro cuento, es una cosa que a mí por una cosa del destino me tocó trabajar cerca de un lugar donde se vendía droga, y yo la realidad que veía ahí era una realidad muy triste, muy violenta, muy de excesos. Y ¿cómo se llama? Donde el día, o sea, la noche, perdón, se hacía día. Entonces, vivir así, en ese tipo de circunstancias, es como muy penoso. El ser humano va en degradación, ¿cierto? Entonces, yo veo que también, de alguna forma, estas novelas rescatan un poco este ideal, ¿cierto? Para ponerlo en otro estadio, que no sea este estadio de sufrimiento perpetuo, ¿cierto? O de desintegración del ser. Entonces, veo que también esta ficción opera también como una especie de panacea anestésico sobre esta vinculación que hay del mundo de la droga, ¿cierto? Con estas fantasías, estos mitos creados también por gente que ha escalado socialmente a través de la venta ilícita, ¿cierto? Pero veo eso, de alguna forma también se ficciona, pero es bueno ficcionar porque mitiga el dolor. Entonces, ese es lo que yo más o menos podría contestar a la pregunta. Muchísimas gracias, Mario. Ahora pasamos a la respuesta de Alejandro Soifer. Gracias. Sí, yo de vuelta, yendo a lo que observo en Argentina, me interesó mucho la respuesta de Eduardo cuando menciona este concepto del simulacro, creo que es muy acertado, teniendo en cuenta, como venimos diciendo, que quizás no hay una cultura o un narcotráfico tan extendido, entonces se producen estas simulaciones, ¿no? En el caso entonces, yendo particularmente a lo que es Argentina, lo que yo noto es que hay como dos vertientes. Hay una vertiente que se focaliza más en lo que tiene que ver con la crónica periodística, quizás, que es un género también muy transitado en el país, y entonces con algunos libros de Cristina Alarcón, que fueron muy famosos en su momento. El primero se llamaba Cuando me muera quiero que me toque en cumbia, y el segundo, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero son textos periodísticos que tratan específicamente acerca de las víctimas de estas situaciones, del narcotráfico, de la gente que vive en los barrios pobres, sus situaciones de vida. Entonces, en ese sentido, hay una mirada más social, si se quiere, una mirada que tiene que ver con tratar de entender una especie de, diría yo, antropología de la miseria, ¿no? De cómo viven los pobres y de cuáles son sus condiciones de vida, que en Argentina está muy extendido al periodismo, y más durante los primeros años de los 2000, fue muy fuerte eso, muchos programas de TV que también jugaban con eso, muchas ficciones también, incluso de TV, que trataban de mostrar ese costado del empobrecimiento masivo de la sociedad, ¿no? Entonces, después hay también una novela de Rafael Bielsa, que él fue, bueno, él trabajó en el organismo oficial de lucha contra las drogas y el narcotráfico, y su novela se llama Rojo Sangre. Yo considero que es la precursora de la narconovela argentina, digamos, ¿no? Sería la primera narconovela argentina desde el año 2017. Como digo, no hay una cultura muy extendida de narcocultura en Argentina, y mucho menos de narconovela.
Y esta novela también se focaliza en Rosario de vuelta, y trata específicamente de la situación de, bueno, de lo que fue la guerra de bandas que se inició con una banda que se llamaba Los Monos, que a partir de, bueno, rencillas con otros integrantes, se hizo un baño de sangre, ¿no? En Rosario durante unos años. Y entonces esta novela también, yo creo que se focaliza un poco en plantear cómo viven las condiciones de vida, casi sería una especie de realismo o una búsqueda de realismo. Ahora, también tiene algunos aspectos de lo que es la narconovela mexicana, que es el otro tema que yo manejo más, ¿no? Tiene esta cuestión de presentar casi monstruos, ¿no? A los capos narcos como si fuesen figuras monstruosas, casi góticas en algún punto, en lo cual ahí yo creo la cuestión que mencionaba Eduardo de simulacro del simulacro, ¿no? O claramente plantear a un narcotraficante como un monstruo gótico creo que es un simulacro, y creo que llevarlo al contexto argentino entonces es claramente un simulacro del simulacro. Y después hay otra novela que también es del 2017 y es para mí la otra novela que plantea la narconovela argentina, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, Cruz, se llama la novela, de Nicolás Ferraro, y esa novela ya me parece que sí juega mucho más con los tropos literarios de la narconovela, ¿no? Es una novela en la cual se inserta dentro del género policial, entonces es un hard boil, tiene una violencia extrema, hay una cuestión con lo que un poco mencionaba el otro día Sayak Valencia acerca del capitalismo gore, ¿no? Tiene un mercado de cuerpos, un mercado de morbosidades, ¿no? De lo abyecto, ¿no? Partes de cuerpo, tortura, bueno, todo este tipo de cuestiones. Lo curioso de esa novela es que la ubica en la provincia de Misiones, al norte, ¿no? En la frontera con Paraguay y Brasil, que me parece interesante porque es algo que no ha sido muy explorado, no es una región muy explorada para el género y en general en la literatura argentina, ¿no? Entonces me pareció que es interesante en ese sentido. Y yo creo que esa novela sí construye definitivamente, se suma a todos los lugares comunes y tropos de lo que es la narconovela como la conocemos, por lo menos como la conozco yo de México, ¿no? Entonces me parece que sí, claramente la influencia de estos autores en la construcción de este escenario es fundamental. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Entonces, para ir avanzando, pasamos a la tercera pregunta, que dice, ¿qué tipo de realismo es el que vemos reflejado en la narcoliteratura del Cono Sur? ¿Qué otras posibilidades estéticas o modos de representación ven en estas novelas? Le abro la palabra, entonces, le doy la palabra a Eduardo Mora. Muchas gracias. Quisiera partir diciendo que ese término, ¿no? El simulacro, la verdad, etcétera, es un término que tomo prestado primero de Osvaldo Zavala, un académico mexicano, que a su misma vez también lo está utilizando a partir de lo que dice Badiou, ¿no? El simulacro, la verdad. Segundo, decir que en esa misma lógica o en esa misma línea, creo que al menos en la narcoliteratura chilena, ¿no? O del Cono Sur, o al menos a mí lo que mi tema de investigación, la narcoliteratura chilena, creo que básicamente está en la misma línea de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Hay mucho de simulación de la realidad, donde existen de nuevo elementos de apropiación, que también son elementos a su vez de reproducción acrítica de la realidad. Y creo que también cabe decir que, cabe mencionar que hay diferentes tipos de reproducción, ¿no? Y aquí me interesó mucho lo que dijo Luis, ¿no? Creo a mí, al menos personalmente, me interesa mucho la literatura que retrata esos momentos de sufrimiento, ¿no? De dolor, etc.
en donde el narcotráfico sí toma retratar o relatar el narcotráfico sí toma un elemento interesante, al menos para mí, una postura crítica, ¿no? No es el retratar el narcotráfico en su espectacularidad ficcional, creada, ¿no? En el cual existen estos tipos de sujetos que son todopoderosos, que a su misma vez se caen muy fácil, ¿no? Podemos ver con el juicio del Chapo Guzmán cómo ese discurso, ¿no?, del tipo más poderoso que hacía el mundo se cae a pedazos cuando va a juicio, ¿no? Se dan cuenta que dónde está el dinero, etcétera. No está, no existe, ¿no? Son sujetos que son sumamente marginales y que son sumamente son utilizados por los aparatos del Estado, por transnacionales, ¿no?, para mover diferentes agendas políticas, económicas, etc. En Chile, creo que el narcotráfico es un elemento fundamentalmente marginal, que se queda fuera del acontecer nacional. Y al menos en mi investigación, yo no hago mucho narcoliteratura, etcétera, sino que me enfoco en diferentes novelas que sí toman el elemento del narcotráfico en un contexto de marginalización, en un contexto en el cual hay sujetos que son negados para llevar a cabo un proyecto, ¿no?, nacional como es el proyecto neoliberal. Y en este sentido estoy hablando de la novela reciente de Álvaro Bizama, Laguna, ¿no?, en el cual podemos ver que Bizama construye dos ciudades, ¿no? Y estoy hablando acá de Viña del Mar, durante el Festival de la Canción Internacional de Viña del Mar, etcétera, ¿no? Podemos ver al menos yo identifico dos tipos de ciudades que representan dos tipos de país. Y Viña del Mar del espectáculo, ¿no? Ese Viña del Mar del desarrollo, del boom económico de los 90, ¿no? Y luego tenemos sujetos que se mueven en esa ciudad que está oscura, ¿no? En esa ciudad que no hace daño a nadie, que al final del día se terminan matando entre ellos. Creo que esa podría ser un elemento rico para explotar, ¿no? El elemento de la marginalización, el elemento del dolor, a partir de estos sujetos que están completamente desprendidos de cualquier tipo de agencia. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu respuesta. Ahora pasamos a la respuesta de Bastián. Hola. Yo creo que el realismo que se da en este tipo de literatura, primero que nada, no es un realismo clásico que busca describir todo así al detalle para traer como los escenarios a la mente del lector, ni nada así, nada de ese estilo, nada muy literatura rusa antigua, sino que es realismo en la medida en que es testimonial, si es que lo es, si es que no es una apropiación, porque eso también es muy interesante lo que dice Eduardo, y es verdad. Yo creo que aquí se puede hacer, a la hora de escribir una narcoliteratura, como es la palabra, se puede o ser una apropiación despiadada del dolor de alguien, o puedes hacerlo con un enfoque crítico. Ahora yo creo que también es complicado moralizar ese tipo de cosas, así como mirarle como si está hecho de esa manera o no, o de la otra. Yo creo que, pero si es que se hace como testimonialmente, creo que el realismo que se da es el hecho de que busca retratar la realidad. Y en caso de que sea una apropiación despiadada, como dije, sería intentar crear una realidad, intentar asemejarse lo más posible a una realidad. Yo creo que eso tiene que ver con cuál de las dos historias queremos contar. ¿La historia de los lujos del narco que tiene plata? ¿O queremos contar la historia de las víctimas del narcotráfico? Que están ahí, que son muchas más, y que son invisibles a veces ante la historia glamorosa de un capo y cómo se enfrenta a la policía y sus persecuciones hollywoodenses. Yo creo que las posibilidades, y aquí voy a hablar de posibilidades, no las posibilidades que veo, sino que las posibilidades que creo que deberían darse, que siento que hay muchas posibilidades que a veces no pasan mucho, que creo que, primero que nada, el lenguaje. Siento que el lenguaje es algo que nunca la literatura ha podido representar tal cual es, y no sé si se va a poder, pero siento que debería intentarse más. A veces, por ejemplo, se usa el lenguaje en que hablan las personas más marginales,
y no sé, pues las palabras que usan las ponen entre comillas, así como para... Yo creo que quizás habría que parar con eso. Y es un detalle súper chico, súper tonto quizás, pero yo creo que poner eso con cursiva o con comillas es una... ¿Para qué? Yo creo que si alguien... Yo creo que el narrador está como muy preocupado de que se note que él sabe palabras y sabe escribir, y yo creo que si algún día no hiciera eso, y él se limitara a de verdad reflejar la realidad, él podría escribir una novela, pero inmensa y gigante en el lenguaje, en cómo destruye el lenguaje para mostrar un lenguaje real. Eso me gustaría que pasara. También creo que el territorio es algo muy importante en este realismo de las novelas. Creo que se enfoca mucho también en... hablando de nuevo, por ejemplo, de lo que estaba hablando delante, de Simón Soto, en el Matadero Franklin, es muy importante la ciudad, el barrio y todo eso. Y yo creo que ese es un elemento también muy importante. También creo que la perspectiva de los personajes es una posibilidad que podría también... ¿Y qué se da? Eso se da. Pero me imagino, no sé, una novela escrita desde la perspectiva de lo que uno entiende como la vieja zapa. Una novela entera escrita desde dos viejas zapas conversando y tener una novela entera. No sé, esas son como posibilidades que yo creo que podrían darse. Y eso más que nada. Muchísimas gracias, muy buena intervención. Ahora paso a la palabra a don Luis Gutiérrez. Gutiérrez, no sé por qué me cuesta decir Gutiérrez, pero Luis Gutiérrez. Bueno, yo creo que dentro de lo que ya dijo Eduardo y lo que dijo Bastián, es difícil decir algo más porque están súper buenas sus respuestas, pero voy a tratar de aportar algo. En el sentido de que el realismo que vemos también en estas novelas son las relaciones interpersonales entre los miembros actantes dentro de las novelas y dentro de este mundo de narcocultura y de narcoliteratura, en el sentido en cómo se relacionan y cuáles son los tipos de poder que tienen dentro de este mundo creado, ¿no es cierto?, imaginado y muchas veces representado a través de la escritura de los narradores o de los literatos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablando de una serie, ¿no es cierto?, El Reemplazante, una serie de acá de Chile, ahí se ve muy bien, por ejemplo, la relación entre los personajes de este mundo, ¿ya? De este mundo delictual, y cómo se ven, ¿no es cierto?, la fuerza y la potencia que tienen ciertos personajes dentro de la historia. Yo creo que desde esa perspectiva, y desde lo que decía Bastián es muy interesante, desde la vieja zapa, por ejemplo, lo que un narrador yo creo que es una vieja zapa, ¿ya? De cierta manera, un narrador de narcocultura porque está contando como lo que se enteró, como yo vi esto o escuché esto de cierta manera. Y cuenta en general la perspectiva de los personajes que son los que tienen mayor poder dentro de un medio, ¿ya? La historia más interesante es la del personaje que ejerce más poder dentro de la narcoliteratura, ¿ya? Entonces yo creo que desde esa perspectiva el realismo viene desde eso, desde un relato de alguien que vio, que escuchó, o que fue parte de eso, y las posibilidades estéticas yo encuentro que están meramente relacionadas con el lenguaje, ¿ya? Y con el tipo de representación que se puede hacer. En general estoy totalmente de acuerdo con Bastián en el tema de que el lenguaje finalmente es algo que los autores intentan alcanzar. Muchas veces es imposible o es muy difícil alcanzar el lenguaje porque la palabra escrita nunca va a superar a la palabra hablada. Entonces ahí hay una gran deuda, ¿no es cierto?, en cuanto a la representación de ese mundo. Tampoco se pueden representar algunas cosas parte de la realidad, ¿ya? Una mirada, por ejemplo. Una mirada se puede describir, pero el miedo que produce no se puede describir a través de las palabras. Entonces, quizás esas posibilidades se pueden abordar si es que se busca más allá, si es que se busca romper, ¿no es cierto?, el canon de cómo se representan las cosas. Y esas son las representaciones que yo pienso que podría generar esta narcoliteratura y son las partes igual que son más interesantes, por ejemplo, el miedo. También está la construcción del héroe dentro del mundo narco. Y todas estas cosas son importantes, una nueva construcción del mundo delictual, que nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, al mundo delictual visto desde la perspectiva del ladrón. Pero aquí vendría una nueva camada, ¿no es cierto?, de personajes que están dentro de este mundo marginal, como decía Eduardo, y que
son parte también de la sociedad, son parte integral del discurso político. Son, el mismo Marco Enrique Ominami yo recuerdo en las elecciones pasadas, hizo un llamado a hacer la guerra contra el narco. Y eso pasó desapercibido, pero es algo interesante dentro de su campaña, que le fue súper mal, obviamente, pero es interesante que él lo haya nombrado como algo tan importante, ¿ya? Entonces yo pienso que esas son las posibilidades estéticas, ¿ya? Las cosas que pasan en el norte, la construcción de una ciudad a través de este mundo. Y eso, para no alargarme tanto y, y que quede tiempo. Muchísimas gracias, Luis, muy buena respuesta también. Entonces pasamos a la respuesta de Mario. Ok, muy buenas todas las respuestas, ¿cierto? Nos van abriendo también algunos territorios inexplorados o también nos van enriqueciendo. Yo digo, ¿qué es la realidad? Me pregunto. La realidad como una construcción, ¿cierto? Una construcción que va siendo transformada por cada uno de nosotros. O sea, de alguna forma todos cooperamos a que hay una realidad, pero no hay una realidad general. Es muy subjetivo, ¿cierto? Y muy abstracto a la vez. Entonces, yo en mis vivencias, en mi infancia viví con aquí en mi mismo barrio, con Rodrigo Achondo. Rodrigo Achondo, ¿cierto? Un dramaturgo, actor chileno, que él vivía muy cerca de una plaza, la plaza queda relativamente cerca de mi casa. Pero la realidad que él vivía le permitió hacer teatro, un teatro bastante significativo y que tiene también mucha relación con lo que estamos hablando, con la narcocultura, como su película, ¿cierto? O sea, su novela o su obra de teatro Monos con Navaja, ¿cierto? Rojas Magallanes también, de lo que hizo, que, que impactó, digamos, por ser justamente un teatro más realista, un teatro que afrontaba o enfrentaba, digamos, la realidad de una forma más, por así decirlo, no conflictiva, pero sí más de golpe, ¿cierto? Más de presentar la realidad cruda, no tan adornada. Sin embargo, estas formas de ver la realidad tienen también que ver con, como va la pregunta también, ¿cierto? Los modos estéticos, a dónde va migrando. Y vemos que hay una fuerte presencia, ¿cierto?, de hibridaciones, de mezclas de cosas. Ya las estéticas no son puras, son muy complejas, ¿cierto?, de estudiar, porque van tomando cosas de una y otra, ¿cierto? Las estéticas mexicanas se van mezclando con las colombianas, con las chilenas, todo al final confluye en un crisol, que son las nuevas formas de mirar que tiene la sociedad. Ya no todo es una cosa muy clara, sino que sus bordes están bien difuminados. Y con respecto a eso, yo veo que las estéticas de alguna forma, y que me ha gustado mucho, porque eso también lo vimos en la explosión que tuvo, ¿cierto?, nuestra sociedad, es que hay una estética bien barroca en todo. Este horror vacuis, ¿cierto? De ese sentir un miedo del vacío, que también es el miedo del vacío en lo estético, tiene que ver también con el miedo del vacío de lo interno, de lo que está pasando con nosotros por dentro. Entonces, de esa forma de mirar, nosotros vamos viendo que se van justamente, este realismo en realidad va mutando, va siendo transformado, va migrando hacia a otros lugares, y eso es lo bonito, porque estamos expectantes a qué vamos a llegar con todo esto. Entonces, yo pienso que estas nuevas narrativas que tienen que ver con lo narco, ¿cierto? Como decía tanto Luis como Bastián, que tiene que ver un poco esto de crear, digamos, un lado de donde nos ponemos. Si nos ponemos en el sector moralista, ¿cierto? Como ha sucedido históricamente, que
que, por ejemplo, los Borgias no fueron nunca criticados porque eran los capos de la mafia de su momento, pero nunca fueron criticados por eso. Entonces el realismo al final nos da cuenta de lo que está pasando en el momento, ¿no? Nos pone en el territorio, nos pone en el cuerpo que estamos ocupando, nos da una identidad. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que rescatar en estas novelas. Creo que eso es lo importante de poder escribir sobre novelas que tengan que ver justamente con lo que está pasando hoy en día, que es la narcocultura. Eso. Muchísimas gracias, Mario. Ahora pasamos a la respuesta de Alejandro. Gracias. Sí, bueno, creo que esto también sigue un poco la pregunta anterior, ¿no? Porque la cuestión del realismo se ve claramente en las producciones, como mencionaba, de comienzos del nuevo siglo, tanto audiovisual, a partir de películas como Pizza, Birra y Faso de Stagnaro, o también la serie Ocupas, también muy famosa, y también claramente la cuestión documental que tuvo todo lo que fue el periodismo de la época, ¿no? Qué sé yo, no sé, bueno, mencionaba justo a Paula Castiglione y yo la conocí a ella cuando trabajaba haciendo esos documentales hace muchos años, así que me acuerdo justo de eso. Pero volviendo al tema presente, entonces, específicamente la novela de Rafael Bielsa me parece que es un perfecto ejemplo de esto, ¿no? De la búsqueda del realismo, el realismo narco, si se quiere. No solamente el libro hace un uso y abuso de la jerga o de la forma en que supuestamente habla la gente que está en estos ámbitos, algo que es muy típico, ¿no? En la literatura argentina, esa especie de gauchesca de narcos, digamos, ¿no? Reproducir la forma de hablar de los narcos y de la gente, de la popular, pero en particular de estos personajes. Entonces, realmente incluye en la novela un glosario de estas expresiones, que incluso aparece aclarado en la primera página, o en las primeras páginas, el autor aclara que, bueno, que hay un glosario por si alguien no puede seguir la forma en la que está escrito. Y de vuelta, la jerga hace uso y abuso, a una aparición constante de jerga, y también, curiosamente, ahí en esas mismas páginas preliminares, el autor plantea, bueno, si usted lector no quiere leer esta novela, puede ver este videoclip y da un link en YouTube de una canción de una banda que se llama Agarrate Catalina, creo, la canción La Violencia, e incluso nos pone ciertas estrofas de esa canción, y si uno ve el video, bueno, trata de también la vida dentro de una cárcel, de una situación de violencia, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay una apuesta absoluta a reproducir de alguna manera la realidad, a generar un realismo literario casi diría decimonónico, pero claramente con herramientas literarias de la actualidad, ¿no? Incluso uno de los personajes, es una novela coral, y uno de los personajes protagónicos es un periodista. Entonces eso le da también la oportunidad al narrador de plantear como la investigación desde un ámbito periodístico. Entonces yo creo que en ese sentido hay una gran búsqueda de realismo. En la otra novela que también mencionaba Cruz, esta de Nicolás Ferraro, también se produce, pero a través de vuelta de la jerga, de las expresiones, de la búsqueda de un habla popular, que no sé si está mejor o peor logrado, son distintos ejemplos, pero yo creo que hay una búsqueda de esa construcción del realismo a partir en particular, de la forma de habla de los personajes, ¿no? Que, como digo, me parece una consecuencia directa
de lo que fue una moda, si se quiere, a principios del siglo XXI en Argentina, de estos documentales y esta documentación de lo que fue la gran crisis que sufrimos los argentinos en el año 2001 y las consecuencias que sobrevinieron y que nunca fueron del todo saldadas, ¿no? Yo creo que la literatura argentina ha encarado esta crisis y las representaciones de distintas formas. Hasta ahora creo que mayoritariamente se han visto ejemplos de ciencia ficción argentina, que de alguna manera trabajan estos temas, y ahora pareciera ser que estamos volviendo a un realismo a través de la narcoliteratura y esto, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buena la conversación que se han llevado hasta ahora con ustedes. Quedan 2 preguntas. Les voy a pedir que sean lo más breves posible para pasar a las preguntas del público, porque igual tenemos algunas inquietudes que se han ido retomando del chat de YouTube, ¿ya? Así que partimos con la pregunta 4. Les pido que sea lo más breve posible entonces para avanzar a esta parte más interactiva. Y la pregunta dice, ¿por qué no llega la narcocultura si en el cono sur no hay industria del narcotráfico como tal? Ya sé que algunos ya lo han tocado en sus temas, pero sería bueno que pudiéramos ahondar un poquito más en esta temática. Entonces abro la palabra a Eduardo. Voy a ser muy, muy breve. Creo que ya he dicho bastante al respecto. Quisiera sí tomar en cuenta lo que decía Luis en torno a Marco Enrique Ominami y sus declaraciones, ¿no? La guerra contra el narco o el narcotráfico, que de pronto podrían parecer, no sé, irrisorias, ¿no? Pero creo que son muy peligrosas y que tienen mucho que ver con el momento actual o desde el proyecto neoliberal en Chile. O sea, hay una hegemonía que se ha perdido, hay una hegemonía que está en pedazos, ¿no? que se está cayendo, y lo podemos ver hoy en día, ¿no? con el descontento social, etc. Cuando la hegemonía del proyecto neoliberal estaba en su mayor esplendor, ¿no? justo después de la dictadura, etc., no había necesidad de tener este tipo de discursos, ¿no? Incluso la violencia o los sujetos terroristas o violentistas no eran tan parte fundamental del discurso, ¿no? De las autoridades, etc. Luego, cuando la hegemonía del proyecto neoliberal comienza a decaer, ¿no? Comienza a estar en disputa, este tipo de frases, este tipo de discursos toman mayor relevancia. Y creo que, de alguna forma, respondiendo a la pregunta, creo que también la narcoliteratura, la narcocultura o la reproducción de esta cultura llega a Chile en ese contexto, ¿no? O se hace más fuerte en ese contexto, se hace más relevante, y creo que es fundamental mirar esto de una manera crítica, para no reproducir discursos hegemónicos que permitan que se reproduzcan estos otros tipos de discursos, este tipo de personajes, ¿no? Diciendo este tipo de cosas, que de alguna forma van a terminar facilitando este tipo de prácticas, la persecución de sujetos marginales, ¿no? de un número grande de la población, a través de la reproducción de discursos que no tienen ningún asidero con la realidad. Muchísimas gracias, Eduardo. Bastián. Hola, yo creo, así brevemente, que, así retomando también un poco lo que decía en la primera respuesta, yo creo que pasa porque primero que nada hay narcotráfico en Chile. Y al haber narcotráfico se genera una cultura alrededor de esta. Por otro lado, también están estas producciones culturales que llegan desde el extranjero. Y yo creo que, y eso también considerado como narcocultura, y yo creo que ahí se produce un choque y causa una inquietud de ver esas cosas en las pantallas y decir, esto pasa en Chile, pero esto no pasa así. Y yo creo que ahí empieza como el proceso de las producciones culturales que sí muestran lo que pasa aquí. Eso, así. No. Muchísimas gracias, Bastián. Luis. Sí, yo creo primeramente que es parte de lo que dice Bastián, también concuerdo con lo que dice Eduardo, y creo que mi aporte en esta respuesta sería que tiene que ver con las preocupaciones igual de los escritores, de la población en general,
sobre una realidad latente, sobre una realidad que está ahí. Entonces, sí o sí, la interioridad de los sujetos va a generar una narcocultura que sea periférica, ¿no es cierto?, a la escritura, a la pintura, a la música. Entonces va a haber una producción como tal. Incluso en el tema del teatro también, ¿no es cierto?, en las performances. Y es parte de tomar esta realidad y hacerla objeto literario, objeto artístico, y es también parte de la industria cultural, ya parte de lo que a nosotros nos llega como fenómeno de la industria cultural, y nosotros tendemos también a representarlo porque se ve como que es lo que hay que hacer de alguna manera. Eso. Muchísimas gracias por tu respuesta también. Mario. Bueno, la respuesta fácil sería, ¿cierto?, aludir a las guerras planteadas por Estados Unidos, ¿cierto?, a la Segunda Guerra Mundial, que trae con ello el consumo de drogas en la milicia, como la cocaína, ¿cierto?, y otras drogas más que ahora no me acuerdo, pero claro, como respuesta fácil sería eso, pero en realidad no debemos olvidar que la industria de la narcocultura, el narcotráfico, es una industria que no es centralizada, no tiene un punto referente, sino que al contrario, tiene muchos brazos. Y uno de los brazos más importantes que tiene este tráfico justamente es Chile, un país que abre las fronteras o que es muy permisivo con respecto a este asunto de trasladar drogas, ¿cierto?, a Estados Unidos y Europa. Y es ahí donde la narcocultura, en este tránsito, ¿cierto?, desde los países originarios de la droga hacia los países a los cuales se envía, justamente quedamos al medio. Entonces, nuestra posición con respecto a eso es bastante evidente. Y eso es digamos, la pregunta, lo que pregunta es ¿por qué, cierto? ¿Por qué estamos ahí, en eso? Entonces, eso es más o menos lo que responde. Muchísimas gracias, Mario. Alejandro. Sí, bueno, creo que también ya se ha dicho mucho, incluso yo también lo respondí un poco a esto, pero quisiera volver a algo que a mí siempre me llamó la atención y que me parece que es un buen signo de cómo surge en los últimos años en la Argentina esta cuestión. Y es que en el debate presidencial el año pasado entre los candidatos Alberto Fernández y Mauricio Macri, que eran los que tenían más chances de llegar a la presidencia, preguntó una pregunta retórica del candidato Macri diciendo, bueno, si gana Fernández, vamos a tener narcocapacitaciones en las escuelas, ¿no? Cual me parece algo totalmente absurdo e incomprensible en un sentido de pensar, ¿no? Pero creo que tiene que ver con justamente eso, ¿no? Con la construcción neoliberal, de la necesidad de tener un enemigo y de tener una forma de canalizar la atención de la población hacia un enemigo interno que permita la implementación de sus políticas. Y creo que eso es lo que hizo básicamente el gobierno anterior. Las estadísticas son claras, se aumentó el encarcelamiento de personas por causas de drogas, incluso por tenencias para consumo personal, y se persiguió a la población específicamente sobre esto. Se montó toda una operación farsesca, diría yo, a partir de las redes sociales de la que era la ministra de Seguridad, en la cual se mostraba, incluso se hizo en un momento un sorteo para presenciar la quema de ladrillos de marihuana confiscados, lo cual me parece que tiene que ver con una construcción totalmente ficticia y absurda, ¿no? Así que yo creo que sí, que está relacionado con esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y entonces ahora pasamos a la última pregunta, perdón, que tenemos pensada en esta mesa para poder pasar a los comentarios del público. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Las narcoficciones cono-sureñas responden a una moda, al morbo del público, o tienen un trasfondo más crítico? También lo han ido desarrollando, pero sería bueno que para finalizar en
este cierre como oficial de esta mesa, pudieran comentar esto, antes de pasar a los comentarios del público. Entonces, Eduardo. Sí, bueno, creo claro, queda poco por decir, ¿no? Pero si quisiera, bueno, quisiera aclarar algo, que claro, obviamente el narcotráfico sí existe, en Chile existe en todas partes, ¿no? El consumo de drogas existe, etcétera, pero la forma en la que se reproduce, ¿no? La forma en la que se retrata, de pronto puede caer en la reproducción de ciertos discursos hegemónicos que buscan de alguna forma, como bien decía Alejandro, crear estos enemigos internos, ¿no? Estos enemigos en los cuales nos podemos enfocar, crear esta sensación de falta de seguridad, para de alguna forma, ¿no? Ceder un poco en nuestras libertades, en decir, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Están afuera, vamos a dejar que hagan lo que tengan que hacer los políticos. Muy a pesar de que, por ejemplo, en México, a partir de la militarización, en estados como Chihuahua, etcétera, a partir del 2008, las muertes relacionadas a narcotráfico, etcétera, aumentaron desproporcionadamente. O sea, es una cosa que no beneficia en nada. La guerra contra el narcotráfico, o mal llamada guerra contra el narcotráfico, fue un completo fracaso y muestra que de pronto esa guerra o ese interés por combatir el narcotráfico tienen otros motivos, ¿no? Motivos que se esconden en esa discursividad. Entonces, claro, creo que en Chile la narcoliteratura de alguna forma llega como una moda, como un producto de consumo, pero a la misma vez también llega también a reproducir de manera crítica en algunos casos un discurso que es muy peligroso. Muchísimas gracias, Eduardo. Bastián. Hola. En cuanto a si las narcoficciones conocereñas responden a una moda, al morbo del público o tienen un trasfondo más crítico, yo creo que todas las anteriores, y no son excluyentes una de la otra. Porque primero, por un lado, responder a una moda, eso ya sería por el lado más comercial, quizás más editorial, pero no hay que satanizar la palabra moda, yo creo. En algún momento fue moda escribir la historia de los héroes griegos, en algún momento fue moda escribir tragedias románticas allá en Inglaterra. Entonces, que sea una moda no es algo terrible, es algo que puede pasar. Al morbo del público yo creo que sí, totalmente, sobre todo las narcoficciones, porque narcoficciones no solo habla de los libros, narcoficciones yo creo que sí, al morbo del público, como decía adelante, las personas que yo creo que ven, las personas que yo conozco que ven Pablo Escobar, el patrón del mal, por ejemplo, no lo hacen porque quieran conocer qué pasó y las consecuencias del narcotráfico, lo hacen porque quieren ver qué es lo que hacía con tanta plata Pablo Escobar y ver la escena, el helicóptero y todo eso. Y en cuanto al trasfondo más crítico, creo que también de alguna forma se intenta hacer un testimonio, se intenta criticar cómo la violencia al final es lo que se respira en ciertos sectores, más allá de que no es la violencia ya no es algo que sea como de una mano grande que arroja la violencia hacia tal grupo. Llega un punto en que la violencia se convierte en todo, en la forma que tienen de relacionarse todas las personas dentro de tales territorios. Creo que son todas, tanto la moda, el morbo y el trasfondo crítico, y ahí depende también, hay algunas que más una que la otra, quizás algún libro logra más el trasfondo crítico que otra cosa, quizás no, quizás solo morbo ahí. Muchísimas gracias, Bastián. Luis. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Bastián en el sentido de que son todas las anteriores, ¿ya? Yo creo que esto responde igual un poco a la temática de la violencia, ¿ya? La temática de la violencia dentro de la ficción, dentro de también lo que son las cosas de no ficción, es muy atrayente, es una moda y tiene un trasfondo crítico, ¿ya? Uno lo puede ver en otro tipo de series, por ejemplo, de literatura, de asesinos, de psicópatas, de, ¿no es cierto?, la mafia, por ejemplo. El Padrino es una de las películas más consumidas en el mundo y es una película que trata sobre temas de violencia, también trata sobre temas de narcotráfico, y en general yo creo que de todas las cosas, todos estos apelativos, ¿no es cierto?, o adjetivos, más que apelativos, adjetivos, responden al público, ¿ya? Depende de quién ve o de quién consume la narcoficción, a qué va a causar en él, si un morbo o un trasfondo más crítico.
Entonces yo creo que están ahí para ser analizadas, todo en método de estudio, sea lo que sea, hasta la cosa que uno encuentre más comercial puede tener un trasfondo crítico. Entonces yo pienso que eso tiene que ver con el contexto de recepción. Eso. Muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Mario. Eh, yo lo que quiero un poco ver a quién está dirigida estas narcoficciones, ¿cierto? Y justamente estamos ante un público o una sociedad que se ha vuelto de alguna forma muy hedonista, y eso también ha creado que, ¿cierto?, el placer por las sensaciones del cuerpo sean las más exacerbadas. Y de alguna forma esta pandemia nos volvió a reubicar en cuanto a ese tipo de, ¿cierto?, de preguntas, de si realmente queremos seguir en esta lógica, ¿cierto?, que nos impone un sistema capitalista que es muy hedonista, ¿cierto? Nos transformamos en consumidores, quién sabe hasta cuándo, si es que no lo paramos. Y, pero también yo veo que hay un tránsito, este tránsito que yo hablaba de territorial, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta forma en que se distribuye la droga, también tiene que ver con un tránsito que está influenciando la novela y la literatura del narcotráfico. Entonces, yo pienso que hay que, de alguna forma, ese tránsito va marcando una ruta que viene dándose ya desde mucho antes con demonizar, ¿cierto?, o la droga, por un lado, y yo creo que ese tránsito va a llegar a un momento en que vamos a ver que esta droga no es tan mala, digamos. Son otras cosas las que rodean a la droga lo que está haciendo el daño. Y este tránsito va a llegar a algo que tenga que ver con una droga más chamánica, una droga que justamente a lo mejor llegue al límite del hedonismo hasta que lleguemos a un despertar más espiritual. Una cosa, yo creo que tiene que ver con un tránsito hacia una evolución. A eso me refiero. Eso sería. Muchísimas gracias, Mario. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que sí, que es una cuestión de moda, si se quiere, en algún punto. La novela negra en Argentina es muy fuerte, tiene una tradición muy larga y ha habido muchos exponentes. Entonces, lo que noto es que ahora algunos están empezando a plantearse quizás trabajar con estos materiales, porque quizás es también algo que tiene buena llegada en el público, entonces lo veo un poco por ese lado. Y también como señalaba anteriormente, ¿no? Hay una gran tradición y un gran interés del público por lo que es la documentación de las condiciones de vida, de clases bajas y de delincuencia. Es algo que es constante y siempre está presente en la cultura argentina, ya sea en la televisión, el cine y por supuesto la literatura. Entonces, bueno, aprovechando un poco lo que fue el impacto de ciertos casos muy resonantes, el clima político, y estas cuestiones previas que ya vienen dadas, creo que se generaron las condiciones como para que empiece, aunque sea por ahora tímidamente, de vuelta, no creo que esté tan extendido en la literatura argentina a este momento, este tipo de producciones. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas todas sus respuestas y también muy buena la conversación que se ha dado en torno a la narcocultura o más bien la narcoliteratura en el Cono Sur. Y han habido algunos comentarios que se han dado en la plataforma de WhatsApp, o sea, perdón, de YouTube. Y la primera pregunta que tenemos es para Mario, ¿sí? De Digiributi, que dice: me parece que asimilar la narcocultura capitalista con el uso de alucinógenos durante la época prehispánica, es simplificar un poco el asunto. ¿Qué entendería usted por narcocultura? Bueno, se escucha, ¿cierto? En el caso de la narcocultura, digamos, como someterla, digamos, a diferentes épocas, ¿cierto? A investigarla en diferentes épocas es lo que interesa en realidad. No tanto si estoy comparando, si está bien o no comparar una cosa con otra.
pero sí dar los precedentes, ¿cierto? De que hay, digamos, una forma de ver la vida que no es la que tiene que ver con los tiempos lineales, ¿cierto? Los alucinógenos son llamados también enteógenos, que significa un poco la búsqueda de Dios. Entonces, claro, tú puedes decir, claro, ahora se está usando la droga, se está usando para otros fines recreacionales, qué sé yo, o delictivos, o los militares lo usan para, no sé, matar gente. Todo es cuestionable, hay y eso es lo que me gusta de debatir este tipo de cosas, que son todas cuestionables, y eso también abren también el apetito para conocer un poco más, ¿cierto? ¿Para qué se ha usado la droga históricamente? ¿Cierto? Para algo bueno, para algo malo. Bueno, eso apela ¿cierto? A tu imaginario, a tu forma en que tú ves éticamente este asunto. Eso sería la respuesta. Muchísimas gracias, Mario. ¿Algún comentario sobre esta pregunta que quiera realizar algún otro panelista? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta es para Luis. Dice, me interesa el rol de la escritura marginal en los talleres. ¿Cómo ha visto ese proceso de creación en el caso de usted, ya que usted ha tenido contacto? Bueno, para el tema de cómo se representa, ¿no es cierto? Yo creo que es un proceso complejo, donde hay mucho dolor, ¿no es cierto? Que revivir muchas veces las experiencias que se han vivido es doloroso, ¿ya? Entonces la literatura, de cierta manera, en general la poesía y el testimonio, producido por estos personajes que han vivido esa realidad, es un proceso doloroso, donde muchas veces al principio cuesta, ¿no es cierto? Cuesta que ellos se abran, que cuenten su experiencia, pero en general tener una relación afectiva con estas personas genera un clima donde las personas quieren hablar, quieren contar su experiencia. Hay mucha tristeza, mucha tristeza. En general yo trabajé con jóvenes entre 15 y 19 años y mucha tristeza. Ellos en general tienden a asumirse, ¿no es cierto? A asumirse como ellos mismos como un problema, sin posibilidad de cambio, que ellos ya son parte de esta cultura y que no van a poder cambiar, y que están destinados, ¿no es cierto?, a entregar su vida en algún momento frente a los disparos en la noche, frente, ¿no es cierto?, a una puñalada de repente en alguna riña. Entonces, a estar en la cárcel. Entonces, es un problema de representación que tiene que abordarse desde la afectividad, desde pensar en el otro como una persona que tiene sentimiento, ya no solamente como un escritor, no ponerle tampoco normas, ya como, porque normar muchas veces la escritura, que pasa mucho en la educación, normar, ¿no es cierto?, que tenga una cierta cantidad de versos, que tenga una cierta cantidad de escritura. Yo creo que eso muchas veces va en contra de la expresión propia y real. Entonces yo, desde ese punto de vista, esa sería Cortito mi también, respuesta. que se aglutinaba esta pregunta que también le hicieron, era ¿cómo ve el rol de la mujer en la construcción de estos imaginarios? ¿Qué tipo de personajes saltan ahí? Si usted tiene que ver, o sea, si usted piensa que son personajes más subalternos o de una agencia importante, digamos, en los relatos. ¿Es para mí la pregunta? Sí, salía como de los respondo. talleres. Ya. Sí, mira, en general yo creo que el rol de la mujer dentro de la narcoliteratura o de las producciones, ¿no es cierto?, que se hacen en los colegios, tiene que ver con la mujer muchas veces, ¿ya? En el sentido de a la mamá, se le escribe a la mamá que mamá no llores por mí porque capaz mañana me muera y va a pasar ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero las mujeres también dentro de la producción tienen una producción muy... el imaginario de la mujer, la conformación de la mujer, cómo se configura dentro del mundo chileno, es muy distinto a cómo se configura dentro del mundo mexicano o colombiano, ¿ya? A lo que uno ve en las series. En general tiene que ver con esta mujer que, ¿no es cierto?, es un objeto sexual, un cuerpo sometido, ¿no es cierto? Aquí más bien tiene que ver con esta idea del dolor, de sentir que tu papá murió, ¿no es cierto?, que tú también estás metida dentro de esto y en cierto modo tiene que ver mucho con el consumo.
¿ya? Que no, tu mente se te borra, tienes problemas. Entonces, en general, la mujer vista dentro de este mundo es una mujer con dolor, pero no como un objeto sexual, ¿ya? El machismo, yo creo que está dentro de la configuración chilena, pero dentro de del imaginario de estos personajes que escriben estas novelas, quizás, o sea, esta literatura escolar, muchas veces es la representación de su realidad más íntima, ¿ya? De este dolor íntimo de ellos ver sus vidas destrozadas por muchas veces la delincuencia. Eso. Muchísimas gracias, Luis, por tus respuestas. Apareció otra pregunta entonces ahora para Eduardo Mora. La pregunta dice, usted cita a Zavala e indica que las narraciones son acríticas. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué narcoliteratura es acrítica y por qué? ¿Podría indicar un corpus específico y ejemplificar en qué parte de las narraciones este discurso sería crítico y oficial? Acrítico y oficial, perdón. Y bueno, hablando del ejemplo mexicano, por ejemplo, se ha hablado durante este seminario muchísimo, ¿no? De diferentes novelas, tenemos no solamente novelas, pero también telenovelas en México, ¿no? La Reina del Sur, hay un montón de productos culturales, en este momento no lo recuerdo por nombre de todos, pero que reproducen una idea del narco como un sujeto o como una organización que está por fuera del Estado, ¿no? Que corre paralela al Estado y que de alguna forma a veces controla el Estado, ¿sí? Que es sumamente falso, que no se condice con los hechos, ¿no? Con investigaciones que han hecho académicos serios como Don Pauly sobre el extractivismo, la guerra contra el narcotráfico, la militarización en México, etc. En Chile, por lo general, yo no tengo una opinión concreta. Creo yo que en mi investigación al menos, pienso yo que en la novela Laguna de Álvaro Guizama sí hay una visión crítica del tema del narcotráfico. Y lo digo, ¿no? Lo dije anteriormente, creo que entender al sujeto narcotraficante, al sujeto consumidor, como un sujeto residual, que al final del día es muchas veces instrumentalizado, ¿no? Dependiendo de las necesidades, es fundamental para crear una literatura en torno al narcotráfico. Eso básicamente. Muchas gracias. Claro, el comentario que venía después era porque, y más yendo a la narcoliteratura chilena, es que generalmente sí hay como una postura muy crítica. De hecho, existe como una base ideológica contra el Estado que es muy marcada y que se muestra, digamos, en algunos productos culturales chilenos, específicamente en narconovelas. Eso era lo que decía el comentario. No sé si querés agregar algo más. Claro, bueno, yo no me refiero mucho a la narcoliteratura chilena, más bien digo que hay riesgos, ¿no? De reproducir acríticamente ciertas cosas, de llevar a cabo ciertos simulacros. Hay programas de televisión también, ¿no? En Chile, recientes como El Prófugo, si no me equivoco, etcétera, que sí reproducen de manera irresponsable este tipo de cosas. Pero eso. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a otra pregunta que está por aquí. Un segundito. Esta va para Bastián. Dice, muy interesante todas las producciones que tú has comentado. ¿Podrías profundizar en las novelas chilenas que se refieren al narcotráfico y si has pensado en algunas constantes en estos relatos? ¿Podrían ser distintas a las novelas o a las telenovelas o a las novelas mexicanas o colombianas? Hola. En qué aspecto, bueno, voy a tratar de hacerlo más o menos todo. Yo creo que la novela chilena, y ahí tomando los casos, por ejemplo, de nuevo, por ejemplo, el caso de Matadero Franklin, yo creo que las novelas, y otras también que... ¿Cuál era la otra? Bueno, pero la que más manejo es esa, y otras novelas que no han sido consideradas, por ejemplo, o que no he visto sido consideradas en ningún lado, porque la verdad, no sé dónde alguien te dice que esto es narcoliteratura y esto no. Pero lo que yo pienso, porque yo he leído, también hay una novela que se llama, no una novela, es un libro de relatos largos,
Canciones punk para señoritas autodestructivas, de Daniel Hidalgo. Yo creo que, por ejemplo, ahí está, bueno, primero me voy a referir a como lo crítico que tienen. Yo creo que se muestra, yo creo que aún si no lo intentan, hay una crítica detrás. Porque yo creo que también eso va también en quien lee. Por ejemplo, si me están mostrando una realidad que es horrible y que yo entiendo, porque también tengo un bagaje contextual de que esto tiene que ver porque en Chile hay desigualdad, que esto tiene que ver porque en Chile hay una precarización de ciertos sectores, y que eso tiene que ver con cosas políticas del país, entonces yo me genero una crítica respecto a eso. Eso pasa, por ejemplo, siento con las canciones punk para señoritas autodestructivas, que muestran vidas de personas que están sumidas en la droga, de niños pequeños que andan matando gente porque se roban la droga, y yo creo que esas son, ahí la crítica la puede hacer uno. Ahora, no, tampoco quiero hablar mal quizás de personas que puede que estén en este congreso también, porque yo creo que ahí también son opiniones de cada uno acerca de literatura. Pero yo siento que lo que sí se da bien es lo que se ya ha hablado, la crítica, o no crítica, pero esta forma de desnudar la sociedad neoliberal chilena. Y eso como que genera, eso puede ser una crítica. Hay gente que puede pensar que no, pero eso yo creo que ya es una crítica, sin que te estén diciendo en el libro que horrible es el neoliberalismo, que los personajes digan eso, porque yo creo que las personas involucradas en este tipo de relatos quizás no manejan qué es la palabra neoliberalismo. Y eso, ¿qué más? ¿Cuál es la pregunta bien? Como para seguir hablando. Una diferencia igual con México y Colombia, que tú puedas visibilizar en la narrativa chilena. Bueno, de México y Colombia, así como yo no leo tanto, pero sí puedo compararlo con las producciones audiovisuales. Y es que yo siento que en México y Colombia, al menos las producciones audiovisuales, que obviamente son diferentes a los libros que tienen que ver, hay una focalización sobre la figura más glamorosa. Se trata de la historia del Capo, por ejemplo, o de los Narcos, o la serie de Pablo Escobar. Se tratan acerca de ellos y de sus vidas. Y, por ejemplo, creo que eso, a diferencia de acá, por ejemplo, hay otra novela, ¿cómo se llamaba? Toño en la Dura. Esa, por ejemplo, hace algo acá que es fijarse en... No habla tanto en sí de... Sí. Que mañana está invitado, por eso lo aprovechaba de comentar. Sí, es buena. No habla tanto del narcotráfico en sí y de ese tipo de negocios, sino que habla de las víctimas, de las personas que este narcotráfico, esta narcocultura afecta y las deja abandonadas, las deja rondando en la nada. Yo creo que eso es una gran diferencia entre las producciones, aunque quizás puede que el juicio esté un poco nublado por el hecho de que no conozco tanto la novela y conozco más la producción audiovisual del Cono Norte. Pero yo creo que quizás en los libros también existe este tipo de juicio así y esta aproximación a otro tipo de sectores. Eso. Muchísimas gracias por tu respuesta, Bastián, y pasamos a las preguntitas que han habido hacia Alejandro. Dice Alejandro, ¿a qué se refiere con gauchesca narco? Si puede profundizar un poquito más sobre este tema, y también preguntarle si usted piensa que si hay ciencia ficción narco, y cómo lo ve usted al menos en la plataforma argentina, ¿no? Bueno, no, cuando dije gauchesca narco fue como para tratar de ajustar conceptos, no creo que exista, no, por lo menos yo no conozco, pero sí la idea de la gauchesca de reproducir la forma de habla popular a partir de otra clase social, ¿no? Digo, de clases acomodadas, intentando reproducir la forma de habla popular. Eso que quise, tal vez mezclé un poco los conceptos, pero la idea era esa, un poco, no es que yo conozca al menos. No conozco que haya gauchesca narco. Ahora, respecto de la ciencia ficción, bueno, no en particular, pero sí hay algunos textos interesantes que estoy trabajando en la literatura mexicana. En particular, hay una novela que yo conozco al menos dos novelas de vampiros narcos. Una es de asesinato en una lavandería china de Juan José Rodríguez, que estuvo el otro día,
y la otra es una novela de una escritora mexicana, pero que vive aquí en Canadá, que se llama Silvia García Moreno, y la novela se llama Certain Dark Things. También es sobre vampiros, narcos en Ciudad de México. Súper interesante la novela. Y también hay una novela de zombies narcos, que se llama Muerto después de muerto, de Cárdenas, el apellido. Entonces creo que hay algunas exploraciones y algunas búsquedas formales en géneros populares con narcos. No es el caso que yo conozca, al menos, en la literatura argentina, pero sí en México están estos ejemplos que me parecen súper interesantes. Muchísimas gracias por tu respuesta, Alejandro. Una última consulta que aparece de nuevo ahora en el chat antes de pasar a las que son para todos. Nuevamente es para Eduardo. Dice, me impacta el miedo que hay tras los productos culturales, lo riesgoso y peligroso que se pueden ver. ¿Qué ficciones podrían ser entonces aceptables para usted? Eduardo, sí. Sí, creo que, a ver, creo que un producto cultural que sea crítico, ¿no? de la representación del individuo relacionado al consumo de drogas y al tráfico de drogas sería, no sé si aceptable, yo no soy quien para decir eso, ¿no? Pero creo que, a ver, quisiera primero aclarar que creo yo que, al menos en mi investigación, tengo una mirada positiva en torno a la producción cultural chilena, en comparación con la mexicana, que sí es negativa, ¿no? Hay sí aspectos negativos en la narcocultura chilena, sobre todo en productos audiovisuales, ¿no? Relacionados a la televisión, que sí son muy negativos y que sí son peligrosos. No digo que hablar del narcotráfico sea peligroso, sino que reproducir ciertos estereotipos y ciertos discursos hegemónicos de manera crítica sí lo es, ¿no? Es muy diferente eso. Son cosas completamente separadas. Y eso básicamente. Creo que de alguna forma representar elementos como el dolor, ¿no? Elementos como la marginalización, la utilización de ciertos sujetos, etcétera, que terminan siendo residuales, es fundamental, pero eso no lo hace más merecedor que lo otro, ¿no? Solamente creo yo que desde mi punto de vista no facilita que se permeen ciertos discursos hegemónicos como lo hacen otros productos culturales. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus comentarios. Ya para ir cerrando, una pregunta abierta, usted, quien decida contestarla, me avisa. Sería, ¿cuál creen que es el mejor medio para representar a través de la ficción la narcocultura? Y finalmente podríamos, para abrir, digamos, la conversación, decir, no queda tan clara la diferencia entre la realidad del narcotráfico y las ficciones que lo representan, literatura o productos audiovisuales. De pronto parece que se confundieran ambos planos. ¿Podrían aclarar este punto? ¿En qué se diferencia lo literario de lo real? Eso sería una discusión para cerrar, digamos, esta gran mesa. ¿Alguien quisiera contestar? ¿La pregunta o Sí, lo que la daba pregunta abierta. Eran preguntas, una primera que tiene que ver con la ficción, ¿no? ¿Cuál es el mejor medio que ustedes piensan con el que se puede representar la ficción? Y además, ¿cuál sería la diferencia entre ficción y realidad en los temas de narcotráfico? Que a veces estos temas como que se superponen, ¿no? O quedan un poco yuxtapuestos y hay que saber cómo la diferenciación. ¿Alguien quisiera contestar? Yo, Mario. ¿Sí? Hola, Mario. Bueno, Adelante. hola, yo creo que he estado viendo algunos videos que suben grupos que cantan trap y rap, como los Chichigami, ¿cierto? Acá en Chile, que han pegado muy fuerte en las poblaciones juveniles y que un poco retratan esta forma de vivir, ¿cierto?, de la narcocultura. Y sin embargo, he visto en este medio, en el medio como del documental, del clip, quizá musical, como una manera muy estética de dar cuenta, ¿cierto?, de un momento histórico, de una forma de vivir, ¿cierto?, que está ligada con todo este aparato, y además en muchos de estos clips los jóvenes, los cantantes son entrevistados, y ahí van dando su opinión, ¿cierto?, con respecto a
incluso ellos graban detrás de cámara incluso. Entonces yo pienso que esa es una manera muy, muy buena, ¿cierto?, de estar dentro de la cultura de ellos y poder un poco hablar sobre este sistema, ¿cierto?, que los margina por un lado y que los excluye, ¿cierto? Eso sería esa primera pregunta, ¿cierto? Y lo otro sería, la otra, se me olvidó un poco el... Es la diferencia entre ficción y realidad, ¿no? Cómo uno puede mantener las distancias entre ambos espacios cuando en este género quizás de repente se superponen estas dos Claro, dimensiones. bueno, ¿Cómo ustedes las diferenciarían? claro, estas dimensiones, bueno, esto se da, no solamente se da en la literatura, se da en el cine, se da en lo histórico. En lo histórico uno nunca termina, digamos, de saber realmente cómo se va moviendo, ¿cierto? Todo estas formas, ¿cierto?, de expresión se van moviendo, van transmigrando de un lado a otro, entonces nunca tenemos realmente toda la verdad y nunca toda la mentira también es mentira, es parte de una verdad. Entonces yo creo que hace bien el que estemos siempre en esa balanza en que nosotros mismos, como decía por ahí Bastián, son los que jugamos a ser los que balanceamos, ¿cierto?, esa balanza entre ficción y realidad. Pero yo creo que ficcionar sobre el narcotráfico, la narcocultura, es por un lado bueno, porque eso también permite a que se haga masivo el referente cultural. Y yo creo que por ese lado va, eso. Muchísimas gracias, Mario. ¿Alguien más quiere responder a estas preguntas más amplias? Luis. Sí, Luis. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre cuál es el mejor medio para representar, ¿no es cierto?, la ficción, a través de la ficción, la narcocultura, yo creo que eso va a depender de los intereses, ¿no es cierto?, de los lectores, de los auditores, de los televidentes, porque cada persona va a tener su propia línea de interés. Hay personas que les gusta más leer, otras personas que les gusta más ver una serie, y en fin, yo pienso que todos los medios son propicios para hacer visible una realidad y también una representación de esa realidad más que hacer visible la realidad como tal, ¿ya? Y eso responde a la segunda pregunta. ¿Dónde se ve esto, no es cierto, en la línea entre la realidad y la ficción? Yo creo que hay que entender siempre que dentro de una producción, ¿no es cierto?, dentro de una producción cultural va a haber una mirada detrás, ¿ya? Intencionada, ¿no es cierto? Van a haber datos reales que se van a decir porque hay una intención detrás de decirlo. Ya nada es inocente dentro de una producción cultural. Todo tiene que ver con el propósito de un autor. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve una producción, que de cierta manera hay hechos que se nos presentan, que son reales, y hay otros que quizás no son reales, pero que también se nos presentan para alimentar la construcción interna del relato que se nos quiere presentar, ¿ya? O en la poesía se nos quiere presentar un sentimiento a través de la presentación de distintas cosas. Entonces, yo creo que en general esas dos preguntas se pueden representar solas a través de nosotros como espectadores, cómo nos acercamos a la narcocultura, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros intereses? Porque si hay gente que le interesa, no sé, disfrutar un rato, ver este tema de la violencia y quizá reflexionar de manera superficial, puede ver incluso un documental muy profundo y reflexionar de manera superficial. Lo que no es malo, tampoco es bueno, simplemente es una realidad y hay que entenderla como tal. No hay que asignarle una norma moral, porque somos seres humanos y nosotros decidimos sobre nosotros también, porque eso es parte de nuestra, ¿no es cierto?, de nuestro compromiso con nuestra libertad como lectores y consumidores de arte y de producciones culturales. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta, Luis. ¿Alguien más quisiera comentar algo para cerrar también? Sí, Bastián, por favor. Hola. En cuanto a eso de cuál es el mejor medio, yo pienso que, de nuevo, que no existe un mejor medio. Yo creo que existe simplemente cómo se hagan las cosas. Yo creo que ahí un libro puede ser increíble, una serie puede ser increíble, o puede que no, puede que un libro quizás no sea tan bueno, o una serie no sea tan buena, y ahí va a depender. Yo creo que en cuanto a cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción dentro de la narcocultura, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que decía Luis, y que desgraciadamente no es lo mismo
para una persona que vive la narcocultura, para una persona que la mira desde lejos, quizás desde un lente quizás de televidente, de académico o de consumidor de algún producto. Y yo creo que en cuanto a eso, y también lo de la intención, yo creo que quiero ejemplificar eso de la intención que dijo Luis, porque se me ocurrió un ejemplo genial. En su propia trampa, es un programa de televisión chileno del tío Emilio, donde él hace cierto, es un programa periodístico, pero hoy es un producto cultural. Eso es un producto cultural, yo creo. Porque también genera entretenimiento. Yo creo que la gente lo ve por entretenimiento más que nada. Y hay un capítulo muy bueno donde resulta que hay una señora que está acusando que ella tenía sus hijos en una banda virtual y todo, y ella estaba como siendo ya no le quedaba ningún hijo porque se lo habían matado a todos. Entonces ella presentada como una gran víctima dentro de esta historia y que por qué venían a dispararle a la casa, y el tío Emilio casi se muere en ese capítulo porque estaba dentro y estaban tirando balazos y incendiaron la casa. Y resulta que después, claro, y el capítulo es muy entretenido, lo ve y después hacen un rescate, pero cuando después uno se enfrenta con la realidad y quizá empieza a averiguar más del caso, porque yo me acuerdo que averigué de ese caso porque encontré muy buenos capítulos, como algo entretenido y algo brígido, yo dije, me di cuenta que la historia no era como se contaba, por ejemplo. Esa señora había contratado sicarios para matar a otras personas y era como autor intelectual de varios crímenes que nunca se dijo en el capítulo. Entonces yo creo que ahí también la realidad es algo más inalcanzable, yo creo, porque tiene muchas perspectivas. Lo que sí se puede hacer es ficcionar o no ficcionar, pero tomar un extracto y ese extracto no va a ser la realidad total. Yo creo que esa es la diferencia, que la realidad no es algo que podamos realmente tocar con nuestras manos así tan simple. Muchísimas gracias, Bastián, por tu respuesta y por tu ejemplo. ¿Alguien más quisiera comentar o dar un cierre también, un comentario final a la mesa? ¿Sí? Si no, damos por finalizada la cuarta mesa de inicio de esta jornada. Agradecemos su participación y nada, vamos a estar en contacto. Muchas gracias por sus conocimientos y sus comentarios sobre la narcocultura y lo que sucede acá en Chile y en Argentina, ¿no? En el Cono Sur. Eso, lo dejamos invitada a esta tarde, ¿no? A la actividad que empieza a las 17 horas, para que puedan participar y seguir, digamos, discutiendo sobre este tema, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén Que muy estén bien. bien. Chao, gracias. Adiós, Gracias. muchas gracias. Muchísimas Adiós. gracias.